Una mañana poderosa para todos los inquebrantables. Bueno, aquí estamos yo y el pájaro de la resiliencia, Juan, seguimos haciendo el reportaje sobre Ucrania, sobre las noticias que cada hora y cada día son más y más. Y sinceramente aquí Juan ya está cansado de achicar su sombrero porque en algunos países hay cada vez más noticias. Por la mañana abro las noticias y, para decirlo suavemente, me quedo atónito por lo que veo. Levantaron la cabeza, o mejor dicho, no es que la levantaron, sino que la alzaron aún más los propagandistas que cuentan que en Ucrania se vive bien, se vive de maravilla, porque Ucrania es de color Cid, vemos, en Ucrania te sientes de maravilla. El corazón late y las lágrimas, ¿por qué? Vamos a ver qué está pasando ahí. La primera en nuestro, por así decirlo. En fin, está bien, no voy a usar palabras feas, es una especie de bandurrista que fue atraída por los marinadistas. Se llama Krut, aquí es cantante y bandurrista, y ella cuenta por qué en Ucrania personalmente le va bien. Vamos a escucharla. Él está a favor, aunque suene surrealista y extraño, de la seguridad. Así es. Así es. Esa sonrisa forzada, más o menos así sonríe, tan agradable, una sonrisa, pero en general, la mujer es un horror. Me siento segura aquí. Acuerdos de territorio a cambio de paz. Regreso a casa cada vez, excepto que me dan ganas de cantar canciones de Taras Petrenenko en cuanto veo la entrada. La verdad, no sé quién es Taras Petrenenko, pero supongo que si sonríes así y miras a lo lejos, de inmediato entenderás quién es. Disculpen si aquí hay algunos grandes conocedores de autores o creativos de Ucrania, pero yo no sé quién es, nunca he oído hablar de él. Aunque a veces escucho música, bueno, además de Rosa Blanca o Esa Noche Canosa, tengo un par de canciones favoritas más, tal vez simplemente ese personaje pasó de largo para mí. Este es el letrero, Ucrania. Justo después de esto, quieres crear y vivir. Y sientes que en este país puedes lograrlo todo. Amo a Ucrania por... Aquí quiero decir una cosa. Si esa chica no regresara a Ucrania y viviera aquí de manera permanente y no en otro lugar, sino en Kiev, o en Kharkov, o en Zaporilla, o en Kryvyi Rog, o en muchas otras ciudades de las que hay decenas, entonces me parece que esa sonrisa forzada, eso sería diferente. Pero así se puede juzgar que ella vive en otro país, toca la bandura ahí, toca la trémbita, bueno, y al regresar tal vez, claro, hasta le gusta. Entre mis conocidos, todos los que pueden entrar y regresan a Ucrania se van de ahí, pero con una especie de sentimiento mezclado. Por un lado, viste tu tierra natal, pero por otro lado, la gente ha cambiado, los negocios han cambiado, la actitud hacia las personas y de las personas en el país ha cambiado, todo ha cambiado. Y luego hay otros propagandistas, bueno, está la bandurista, como personas alejadas de la vida, pero aquí también hay otros disque cantantes, otros que cantan con sabrá Dios qué, vamos a ver. No conozco a ninguno de ellos, para ser honesto, no sigo la escena creativa ucraniana moderna, excepto a Claudia Petriyevna, para ser justos. A ella su trabajo, cuando apareció como un enigma, un misterio, me gustó mucho. ¿Quién es esa persona? No tengo idea, pero es Maximik de Shcherbina. ¿Algún periodista? Pero ya ama a Ucrania porque es enorme. Bueno, perfecto. Solo para que lo sepas, Shcherbina, Ucrania se dividió un poco, ahí justamente hay una especie de grieta, y como resultado de la desintegración provocó la separación de Donbass. Eso es todo, y pues así es. Bueno, por eso... Que es tan enorme, pero en cualquier parte puedo sentirme como en casa. Queda una pregunta. ¿Por qué este periodista con gafas elegantes no está en el frente? Si él estuviera asaltando alguna posición, no estoy enviando a nadie al frente, pero sinceramente, estos que están exentos del reclutamiento ya me ponen nervioso. No entiendo por qué tiene exención del reclutamiento, pero ¿cuándo? Estas personas como Kuleva que se mueven libremente por el país, a diferencia de cualquier otro ucraniano, digamos, de sexo masculino, y luego cuentan, allá hay un buen restaurante en Zakarpatia, y aquí la señora Paraska fríe unas carpas crucianas con crema agria. Aquí este periodista está diciendo algo, que en cualquier parte de Ucrania se siente como en casa. Pues entonces vete a Kramatorsk a ver si te sientes como en casa, sería interesante ver a ese personaje ahí. Por ahora, claro, sentado en algún lugar de Zakarpatia o en Leópolis, bueno, él se siente como en casa, claro, porque puede tomarse una cerveza.
y comer un poco de carne, leer el periódico y además salir en YouTube o lo que sea que tengan ahí en ese otro telemaratón y decir, Potushno. Por el esfuerzo constante. Algún escritor, algún Pablo Derevianco de 18 años dejándose crecer el bigote que, como se sabe, disculpen, esto es de la escuela, es una broma, un pase a los calzoncillos, cuenta, también está contando algo ahí. Yo pensé que al principio en su gorra decía no virgen, pero en realidad dice no molestar. Bueno, está bien. Eso es todo. Suficiente. Por eso que este país es posible. Otro más. Vaya, qué bellísimo Buongiorno Sviat Zahaikevich, comediante de stand-up. Bueno, está claro, está bromeando, probablemente sobre la Federación Rusa, sobre la magia, sobre los colonizadores. La verdad, no sé exactamente de qué está bromeando. Bueno, si para él este es un país de oportunidades y no está movilizado, a diferencia de las personas que trabajan en empresas, plomeros, bomberos y trabajadores de servicios públicos. Bueno, al parecer todo está bien. De hecho, el ascensor social lleva todo esto hacia arriba. Pero como se sabe desde los años 90, si no se hunde en el agua, no nos engañará solo con la envoltura. Siempre, por las innovaciones, otro comediante de stand-up. Me sorprende por qué los comediantes de stand-up están exentos. ¿Acaso son el mayor valor del Estado? Eximan a los científicos, eximan a los ingenieros, eximan a los trabajadores de servicios públicos, al menos aquellos que pueden llevar al menos una parte de la infraestructura a un estado normal. ¿Quiénes son estos personajes rechonchos? ¿Por qué están participando en algún video extraño en lugar de defender su país por el que, según ellos, darían la vida? Y sienten algo así en cada lugar como si estuvieran en casa. Bueno, aquí hay otro, que ese Kolomits vaya a Kramatorsk. Me gustaría ver cómo se sentiría él ahí, como en casa, y ahí hay ucranianos, ahí están las Fuerzas Armadas de Ucrania, hay soldados y oficiales que están defendiendo. Y en general en todo ese frente están repeliendo los ataques de Rusia. ¿Y qué? ¿Y esos también son puntos amistosos? Pues vayan, decidieron con los de Suchasnia. Amo a Ucrania por su capacidad de reír en los momentos más difíciles. Qué agradable. El Kvartal 95 todavía se presenta. Vaya, qué agradable. Bueno, ama a Ucrania por su capacidad de reír. Así es, por eso la sonrisa agradable de ese hombre, bueno, de verdad, no sé. Por la imposibilidad de ser indiferente. Sí, indiferente a este horror que ves y que, lo más importante, ves no como esa refugiada de Afganistán, Ramina, Rajmina o como se llame, como esa ex representante de la profesión más antigua de Kiev. Me refiero al periodismo, por supuesto, no a lo que pensaron, preguntó Olia Poliakova sobre ¿cómo? ¿Tú no viste lo que hacen los reclutadores? ¿Los del centro de reclutamiento? Yo no vi. Bueno, pues aparentemente es más o menos el mismo representante. La profesión más antigua, me refiero al periodismo, no a lo que pensaron. Por cómo suena nuestro idioma, por los contrastes salvajes de nuestra Ucrania. Sí, aquí hay algunos que están exentos del reclutamiento y hay otros a los que golpean, matan, les rompen brazos y piernas cuando los meten a la fuerza en una camioneta. Esos sí son contrastes, de verdad. Algunos tienen millones y otros no tienen dinero ni para calentarse en invierno. Los contrastes son realmente muy fuertes, sí. Por el hecho de que todavía me sorprende. Tú también me sorprendes. Tú, amo a Ucrania porque es mi hogar. Yo también amo mucho a Ucrania, mi país, y espero que pronto a estos personajes, bueno, de alguna manera sí se vayan a algún lado. Es como este personaje también. Estas manos no han robado nada. Bueno, ese ya es un meme conocido. Luego tenemos a otro personaje que todos ustedes conocen y aman, es Kuleva. Dos Kulevas en un mismo impulso, fusionándose, que también en su impulso quiere hablar de su amor por Ucrania. Es Kuleva hombre y Kuleva mujer, y ahora Kuleva hombre le está dando una entrevista a Kuleva mujer. Ella está sentada en algún lugar del jardín, y bueno, en la misma casa es el mismo lugar. Simplemente ella está sentada en el jardín y él está en la casa con algunos libros muy intelectuales o casetes o discos, lo que sea que tenga, y se dan entrevistas el uno al otro por turnos. Primero Kuleva hombre, el hombre a la mujer Kuleva, y luego probablemente al revés. Luego a veces también invitan, por cierto, a una mujer. Ganga Gordona. Todavía no he visto al propio Gordon con ellos, pero así es como se van turnando. Alto siguiente. Pregunta del señor Mijailo. Señor Dimitro, según su comprensión de cómo funcionan las comunicaciones internas en la oficina y con la participación del presidente de Ucrania, ¿podría el presidente no haber estado informado sobre esos esquemas de corrupción? Se trata de esa misma savia que Zelensky llevó a su propia oficina y que, oh Dios mío, resultó ser una corrupta.
Aquí con Juan todavía no entendemos cómo es posible, al llevar a una persona a tu oficina, no saber quién es realmente. Yo tenía algunas organizaciones diferentes, pequeñas, muy pequeñas, en comparación, por supuesto, con las actuales. Y bueno, en general yo también metía a alguien y alguien me metía a mí. Y eso es sumamente interesante. Si tú trajiste a alguien y de repente esa persona hace una locura así y tú no lo sabes, pues hay que ser un genio de alto nivel, o sea, con una connotación negativa. ¿Podrían ocurrir esquemas tan grandes y complejos con la participación de diferentes funcionarios de alto rango de las instituciones sin que el presidente estuviera involucrado? Fácil. Bueno, por ejemplo, Kuleva no vio a ningún corrupto en su oficina, claro que no los hay. Y con el dinero de esos no corruptos, el no corrupto Kuleva se compró una casa. El no corrupto Kuleva viaja por todo el país. El no corrupto Kuleva viaja por todo el mundo, porque con el salario de ministro de 52,000 logró ahorrar una cantidad que le permite vivir sin trabajar, siendo un simple asesor de un presidente cualquiera. La esposa de Kuleva simplemente abrió 2 sex shops en Kiev y también todo está perfecto. Bueno, ella simplemente también ganó dinero, ¿entienden? Es una persona talentosa y si hay 2 así y en una sola familia, bueno, ¿cómo es eso? Eso es increíble. Es más, creo que si alguien entrara a la oficina del presidente y dijera queremos apoderarnos de un par de empresas junto con el Ministerio de Justicia, esa persona sería expulsada de la oficina en un segundo. Bueno, así es. La habrían echado para que fuera por dinero y ayudara a Yermak a salir del cautiverio. Bueno, y ahora sobre esa misma Mudra, que es la protegida puesta por Zelensky. Como se dice, Zelensky finalmente abrió la boca y habló sobre su protegida en la oficina del presidente, que es la subdirectora de Zelensky en la oficina del presidente. Bueno, piénsenlo, ¿no? ¿Acaso hay como 10,000 de esos subdirectores ahí? Pues no, claro que no. Y su mano derecha, él quiere decir que no sabe lo que hace la izquierda. Zelensky declaró que no tiene información adicional sobre la ex subdirectora sospechosa de estar involucrada en esquemas de corrupción, lavado de dinero y despojo. Irina Mudra. Y sobre Yermak, por supuesto, él no sabe nada, y él no obligó a nadie a enviar dinero para que lo liberaran 150 millones nada más y nada menos. O tal vez 200 creo yo, y por Galushchenko también, y decía que nadie enviara dinero. Pero perfecto, así de simple, simplemente un hombre angelical de una honestidad cristalina, que simplemente no puede imaginar que todos a su alrededor, absolutamente todos los que lo rodean son corruptos, y hay un único padre de la nación, el que vigila, aunque no sé dónde vigila, o si duerme todo el tiempo, o qué, y no ve la corrupción. Pues simplemente la persona piensa en que a Ucrania le vaya bien y no ve nada, como en ese poema sobre el señor Job, lo que tiene justo bajo la nariz. Pero hay personas así, yo creo, y ustedes escriban en los comentarios si ustedes lo ven. Así que, en cuanto a Irina Mudraya, declaró Zelensky, yo no tengo más detalles que ustedes. Lo que sé fue suficiente para reaccionar el primer día de este asunto. Justo después de los allanamientos había suficientes detalles para despedirla. Escuché prácticamente junto con ustedes algunas conversaciones sobre ciertos actos reales y potenciales, y eso está en las mismas grabaciones que estos publicaron. Ahí también estaba la voz del propio Zelensky, o sea, él gritaba que ¿y por qué por Yermak pueden transferir una suma? Y ya, pero eso es otra cosa, no es lo mismo, es completamente diferente. Zelensky no pudo estar involucrado en esos esquemas de ninguna manera. Yo, por supuesto, creo en eso, porque un patriota sincero no puede dudar de su poderoso líder. Lo que se dijo allí, lo que dice Zelensky, creo que es suficiente para que despidan a la subdirectora y a otra persona en su departamento. Si aparece información adicional, reaccionaremos a esa información adicional. Ya ha aparecido tanta de esa información y casi nadie reaccionaba, especialmente en el caso de Yermak, pero aquí de repente reaccionaron con mucha fuerza. Y ahí hay otro personaje afgano, representante de la diáspora afgana, Masi Nayem, creo que se llama así, es el hermano de Mustafa Nayem, quien organizó ese mismo Maidán, ¿cómo se llama? Bueno, en fin, el segundo Maidán. Y él contaba antes que en un asunto donde manipulan la legislación para robar dinero del presupuesto, él nunca participaría. Aquí vemos a la corrupta, esa misma que incluso el propio Zelensky dijo que es corrupta, Irina Mudraya,
¿Y quién la defiende? Ah, el hermano tuerto de Mustafa Nayem, Masi Nayem, así es, bueno, pues así. Y por cierto, de repente el año pasado le apareció un Mercedes de $180,000, no de 80, no de 60 ni nada, y el Mercedes de Alina, todos esos son pobres, pero el suyo es de 180. Cada vez hay más personas talentosas en la dirección del Estado, y mientras más lejos estaba la patria de esta persona, al parecer, más talentosa resulta ser esta persona. ¿Y luego qué? Luego hubo otra declaración interesante del propio Zelensky. Él declaró lo siguiente. No lo vas a creer. El dinero que se planeaba gastar en la segunda mitad del año se gastó todavía en primavera, por eso surgió un déficit presupuestario, nada más y nada menos que de $27,000 millones, eso lo declaró Zelensky. ¿A dónde se fue el dinero? Eso el presidente no lo sabe y nosotros tampoco. Juan y yo seguimos sin entenderlo. Bueno, entienden, ahora hay inflación y $27,000 millones. Bueno, eso es nada. Como en esa película ¿De qué hablan los hombres? ¿Quién lo dejó entrar aquí, hablando de los visitantes? Un cliente de restaurante para quien cierta cantidad por la comida o la cena era demasiado alta. Y aquí también sí, 1,000 millones para acá, 1,000 millones para allá. Y oye, pues no hay dinero, simplemente no hay, así es, así pasó. Sin embargo, Zelensky espera 30,000 millones de euros de la UE en medio del déficit en el Ministerio de Defensa. Las declaraciones del presidente se dieron en el contexto de la llegada de los líderes, de 6 países europeos, bueno, aquí los líderes son de esos, y también están Lituania y Estonia, e incluso en Finlandia, en resumen, todos los líderes poderosos como uno solo se reunieron, simplemente impresionante, todo el trío báltico está aquí como una sola. Bueno, además, la verdad, en Noruega también hay un edificio, sobre todo porque Noruega es un país muy rico, pero en general todos se reunieron en Ucrania para juntar algo entre los 6. Zelensky nombró 2 problemas globales para el país: los ataques de misiles balísticos rusos y el financiamiento de la defensa. Además, bueno, otra vez, se supone que sí había dinero. ¿A dónde se fueron los 27,000 millones? No está claro. Sí, bueno, esa es básicamente toda la noticia. Aquí lo explican en todo un artículo. Pero el punto es que, sí, es una miseria, nos faltan 30,000 millones de euros, y llegaron de inmediato como 6 o 5 no sé cuántos. Luego también hay una descripción de cómo ha evolucionado Ucrania en 35 años, son cifras que reflejan la magnitud de los cambios globales. Yo diría que es un fracaso global o nacional, pero no voy a hablar de un fracaso nacional porque aquí se habla de cambios globales, no de un fracaso nacional. Durante los años de independencia, nos cuentan aquí, Ucrania no ha logrado completar la transición a un nuevo modelo económico. O sea, han pasado 35 años. Piénsenlo, la Unión Soviética, que todos estos actuales personajes ucranianos critican, existió solo 70 años. Ya ha pasado la mitad del tiempo que existió la Unión Soviética, y estos personajes todavía se quejan de que, ay, somos un estado joven, ay, tenemos algunos problemas, ay, esto y lo otro. Solo reaccionan cuando ya les llegó el agua al cuello. En invierno, cuando hace frío y de repente cae nieve. ¿O nos peleamos ahí con alguien más? Bueno, así es, la URSS, que apareció en una situación muy difícil, en condiciones de guerra civil. Luego fue la Gran Guerra Patria, y después, literalmente unos 5 años después, comenzó un desarrollo rapidísimo y muy activo del programa espacial, como resultado del cual enviaron un satélite. Enviaron una nave espacial que pudo tomar muchas fotos, enviaron a una persona al espacio, que realizó una caminata espacial, enviaron al espacio a la primera mujer que viajó al espacio. Y aquí, después de 35 años, esta institución decadente cuenta que simplemente no tuvo suerte. 35 años... Todavía se quejan de que allá hay problemas y allá también hay problemas. La misma URSS, ahí estaba la Entente, y bueno, la URSS tenía todo tipo de enemigos. Bueno, de alguna manera salieron adelante, tal vez porque pensaban en el Estado y no en esas villas tan bonitas que hay aquí. Escriban en los comentarios todo lo que piensen, claro, puedo estar equivocado y la razón puede ser completamente otra. Y el gran Estado se está desarrollando, tal vez ese desarrollo solo tenga una dirección negativa, pero hay que verlo. En resumen, la economía de Ucrania cambió de base, yo diría que más bien las perdió. Porque la metalurgia, que desde el 91, y lo sé de primera mano, la metalurgia realmente era muy poderosa en Ucrania.
no solo era el granero de Europa y del mundo, sino también una forja. Una de ellas, claro, no la única, pero sí una de las principales. ¿Y ahora qué? Ucrania ha cedido parte de su papel al sector agropecuario y el sector agropecuario se está derrumbando y todo se está derrumbando. Primero, la industria fue perdiendo mercados y conexiones de producción. Después de 2014, perdió empresas y territorios, pero después de 2014 como que no hubo una guerra a gran escala. Hubo, ¿cómo se llamaba eso? Sí, ese de labios gruesos, ¿cómo se llamaba? Ese pastor, ya olvidé cómo se llama. Junto con Timoshenko y Poroshenko y todos esos personajes, Yatsenyuk, el de los huevos, pero desarrollaban el país como podían, aunque no podían ver mucho, pero así iban desarrollándose. Recuerden también la malla de Yatsenyuk, en la que gastaron una buena cantidad, y esa malla de alambre supuestamente resistió contra tanques. Para sorpresa de todos, sí, ante la caída de la metalurgia, la agricultura se convirtió en el principal exportador de productos y la industria de defensa creció. ¿Dónde creció? ¿Por qué? Porque un estado extranjero suministra herramientas, armas, así es como se llama, la verdad no lo sé. Creció el sector energético. Pasó de operar en el sistema postsoviético, donde por cierto no recuerdo cortes de más de 1 o 2 horas en el sistema soviético, a la sincronización con la red europea ENTSO-E. Precisamente al parecer, por eso, debido a la sincronización, el invierno pasado la gente estuvo muchas horas al día sin luz. Probablemente esa sincronización, eso era como el Güelro, sí, en la URSS, y aquí está el estado. La electrificación estatal de Ucrania, solo que nuevamente con un signo negativo en el módulo. Claro que se está electrificando, y está claro que aquí la culpa es de la guerra. Rusia atacó a Ucrania, se apoderó de parte del territorio, bombardea la infraestructura, todo eso está claro. Pero ustedes están ahí, ¿para qué? Para precisamente contrarrestar todo eso, pues bueno, eso es todo. ¿Sabían cómo contrarrestar eso allá en la Unión Soviética? Si bombardeaban algo, lo trasladaban a otro lado. Allá los Urales, las fábricas de maquinaria en la Unión Soviética las trasladaban. ¿Y ustedes qué están haciendo? El mismo Mustafa Nayem que organizó ese mismo Maidán, creo que hablo de él en casi cada videos, luego intentó, lo pusieron a cargo de la protección de la infraestructura energética de Ucrania. ¿Y dónde está esa protección de la que hablaba, esa protección de 4 niveles que decía que teníamos? ¿Y dónde está? De nuevo, repito que todo esto es consecuencia de que Rusia atacó a Ucrania, eso por supuesto, pero aún así. Pero en el año 2022 la situación era un poco diferente, y ella aquí anda contando de todo tipo de cosas. Junto con Tut nos dicen que Ucrania perdió su estatus de gigante metalúrgico, de 40 o 43 millones a 7 millones de toneladas, y esos son datos antiguos, y ahora ya lo destruyeron. ArcelorMittal y Zaporiztal ahí casi no funcionan. En fin, con esta gente tan talentosa, solo en 2025 la producción fue de 7,4 millones de toneladas, sí, y en 2026 ojalá lleguen a 2 millones de toneladas. La economía ucraniana tiene un perfil completamente diferente al que tenía al inicio de la independencia. La metalurgia perdió una parte significativa, el sector agropecuario ocupó su lugar, pero como recordarán, el sector agropecuario tampoco se encuentra muy bien porque ustedes, no se puede exportar productos agrícolas. ¿Por qué? Porque comenzaron los intercambios mutuos de ataques a la infraestructura y como resultado, Ucrania perdió la posibilidad de usar los puertos de Odessa. Por tren, claro que puedes exportar, pero ahí también surgen problemas y además aquí surgen todo tipo de cosas. Por ejemplo, anteayer, creo que fue el 23 de agosto, la Federación Rusa disparó 2 veces contra un tren de pasajeros. Bueno, probablemente transportaban drones, sí, o transportaban militares, bueno, eso es lo que pasa. O tal vez ellos mismos se dispararon, sí, ellos mismos atacaron su propio tren de pasajeros, como dicen los propagandistas de la Federación Rusa, pero bueno, acertar 2 veces a un tren de pasajeros con civiles es algo inconcebible. ¿Para qué? ¿Por qué? La verdad no lo entiendo. Al mismo tiempo, Zelensky dice que Rusia quiere movilizar a otros 300,000. Bueno, está bien, supongamos que habrá una movilización, obviamente va a tener problemas. Ahora él dice que allá también habrá reclutamiento forzoso en camionetas, está bien. Habrá un reclutamiento forzoso en camionetas como en Ucrania, supongamos, pero ¿de dónde va a sacar Ucrania otros 300,000 movilizados si ya no los hay? Ya están sacando a todos de las calles, de todos los rincones, a cualquiera que no se haya escondido a tiempo. ¿De dónde van a sacar gente que pueda pelear bien si en el primer día en ese campo de entrenamiento ya quieren huir?
y a veces no poder, a veces sí, pero ya depende de cada quien, de cómo le salga. Zelensky, bueno, cuentan muchas cosas, pero eso ya es extremo. Y además, en Ucrania hay tierra quemada, obviamente, eso también es resultado del ataque de la Federación Rusa a Ucrania, también es consecuencia de la guerra. Los grupos de monitoreo analizaron en imágenes satelitales los cambios que ocurrieron en las regiones del sur de Ucrania. Las más fértiles de antes y lo que se ve desde el 2022 no es otra cosa que tierra quemada, pero así es realmente, solo miren esto. Además, si hablamos de turismo, aquí también ya está destruido. Sí, los embalses fueron destruidos, pero en general el sistema hidrográfico se mantuvo más o menos igual. Si no contamos esta situación causada por los bombardeos y cómo salir de esto. Pero no está claro, con estos gritos de que somos más fuertes y todo eso, no vamos a poder salir de aquí. Aquí de ninguna manera, y tampoco se podrá movilizar a 1 millón de ucranianos a pesar de las críticas de que hay otros 3 millones en camino, o incluso 10 millones ya no hay gente en Ucrania. Bueno, aquí hay que pensar. Adiós a todos. Juan y yo les decimos adiós, y no nos despedimos para siempre. Cuando necesitamos medidas muy estrictas y muy impopulares, todo esto se refiere a la movilización, porque nuestra propia supervivencia física depende de estas decisiones.